A ver, vamos con una de esas historias que suenan a broma, pero que es totalmente cierta. Pensemos por un momento en un lugar, una época, donde algo tan normal como silbar por la calle no era un signo de que se estaba contento, sino un delito en toda regla. La pregunta parece de chiste, ¿verdad? ¿Que te puedan detener por algo tan simple, tan inofensivo como ir silbando? Suena a una ley absurda de una película, pero como vamos a ver, la realidad a veces es mucho más extraña que cualquier ficción. Pues sí, la respuesta es un sí rotundo. Durante muchísimo tiempo y en un montón de sitios, silbar en público te podía buscar un problema muy, pero que muy serio. Y no hablamos de una simple falta de educación, no, hablamos de una prohibición con consecuencias legales. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Por qué demonios se prohibiría algo así? Pues la primera razón es súper interesante y la verdad bastante lógica para la época. El silbido era el idioma secreto de los delincuentes. Viajamos ahora a las calles de las ciudades europeas de los siglos XVIII y XIX. Calles que por la noche eran peligrosas, estaban llenas de vida, sí, pero también de crimen. Los ladrones, los carteristas, todos necesitaban hablar entre ellos sin que la policía o sus víctimas se enteraran, y encontraron la solución perfecta en algo tan sencillo como un silbido. Y ojo que lo más fascinante de todo esto es que no eran silbidos sin más, al tuntún. ¿Qué va? Era un código súper sofisticado. Fijaos, cada silbido significaba algo muy concreto. Un pitido corto, alerta, que viene la poli. Dos tonos largos, esa es la casa que vamos a robar, está vigilada. Y un tono que subía de golpe, pues significaba sálvese quien pueda, hay que salir de aquí ya. Vamos, un lenguaje secreto a la vista, o mejor dicho, al oído de todo el mundo. Y esto no era cosa de una sola ciudad, ni mucho menos. Como podemos ver en grandes capitales como Londres, París, Nápoles e incluso en varias ciudades aquí en España, las autoridades se dieron cuenta de este código. ¿Y qué hicieron? Pues tomaron cartas en el asunto. Prohibieron silbar, sobre todo de noche, para intentar cortarles la comunicación a los criminales. Pero la cosa no se quedaba solo en la delincuencia. Había otro motivo, uno mucho más oscuro, más antiguo, que venía de las supersticiones de la gente. Durante siglos, muchísima gente creía que silbar era básicamente tentar a la suerte. Se pensaba que era como una invitación para los malos espíritus o incluso que estabas llamando directamente al diablo. Por ejemplo, silbar dentro de casa era sinónimo de atraer la ruina. Y en los barcos, en los barcos estaba prohibidísimo. Los marineros juraban que imitar el sonido del viento con un silbido podía provocar tormentas horribles y hundir el barco. O sea, que ya tenemos el crimen y la superstición, dos motivos de peso. Pero es que se añadió una tercera capa, el decoro. Las normas sociales. Silbar no solo era peligroso o daba mala suerte, es que se consideraba de muy mala educación. Y claro, tenía consecuencias. Aquí se ve perfectamente el cambio tan brutal de mentalidad. Miremos la columna del antes. Silbar era una falta de respeto, casi una provocación. Ahora, en cambio, es un gesto de alegría, una simple melodía. En el pasado, hacer eso en una iglesia o en un edificio oficial era simplemente impensable. Y no creamos que todo se quedaba en una mala mirada. Las consecuencias eran reales y tangibles. Podían ponerte una multa, podías pasar una noche en el calabozo o incluso te podían expulsar de la ciudad. Todo eso por soltar un simple silbidito. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se acabó todo esto? Si estaba tan prohibido, ¿qué pasó? Pues básicamente que la sociedad cambió. Las mismas cosas que crearon la prohibición fueron las que la hicieron desaparecer. Sigamos esta cronología. El punto álgido de las prohibiciones fue entre los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Por el crimen y las normas sociales que hemos visto. Pero a mediados del XIX, algo clave cambia. La policía se vuelve profesional. Ya no necesitan leyes tan a lo bruto para luchar contra los delincuentes. Si a eso le sumamos que la sociedad se relajó y los códigos criminales cambiaron, pues para finales de siglo, la mayoría de estas leyes ya eran cosa del pasado. Hoy, un silbido es, pues eso, solo un sonido, una melodía que se tarea sin pensar, una forma de llamar al perro, parte del ruido de la ciudad. Nada más. Pero como acabamos de ver, no siempre ha sido así de simple. Antes, ese mismo sonido era un mensaje lleno de significado. Podía ser la señal para empezar un robo, una llamada a fuerzas oscuras o un acto de pura rebeldía. Al final, esta historia nos deja una reflexión bastante potente, ¿no? Y es que el significado de las cosas más simples de lo que hacemos cada día no es para siempre. Depende totalmente del contexto, del momento y del lugar. Y claro, esto nos lleva a pensar qué cosas que hacemos hoy, sin darles la más mínima importancia, podrían considerarse un delito o un tabú en el futuro.